Bueno, jóvenes, ¿qué tal? Buenos días con todos. En esta oportunidad vamos a comenzar con nuestra clase de Historia Universal, con respecto pues al tema de la revolución científica del siglo XVII. Como ustedes sabrán, a finales de la Edad Media surge un movimiento artístico, filosófico y científico en Europa. Este movimiento se conoce como, o se conoció como el Renacimiento. El Renacimiento, jóvenes, fue una época de un volver al pasado, de una refundación intelectual, artística y cultural de Europa. Los intelectuales europeos deciden volver al pasado, deciden recuperar las antiguas enseñanzas y las antiguas tradiciones de los griegos y romanos, lo que ellos llamaban pues el arte clásico, ¿no? Entonces recuperan todo su estilo artístico, su estilo arquitectónico, su estilo filosófico y lo van incorporando a esa época. Y es así como es que nace la Edad Moderna, ¿de acuerdo? Los intelectuales europeos de aquella época dicen, oigan, Europa está sumida en la más rotunda pobreza, hay mucha desigualdad, mucha pobreza, muchas injusticias, la sociedad no ha avanzado nada y los europeos se preguntaron qué hemos hecho para llegar a este punto, ¿verdad? Es en ese momento cuando poco a poco empiezan a llegar nuevas tendencias artísticas, culturales y científicas al sur de Europa. En ciudades como Roma, como Florencia, en Italia, empiezan a alojarse muchos intelectuales y muchos mecenas, es decir, a muchos empresarios y gente que aportaba a los artistas. Y esta gente poco a poco empezó a compartir sus conocimientos y a refundar, a reflotar y a traer de nuevo a la palestra los conocimientos de los antiguos griegos y romanos. Es así como surge el Renacimiento y surgen muchas corrientes artísticas que van a recuperar el estilo de los antiguos griegos. En la pintura surgen grandes artistas como Da Vinci, Miguel Ángel, Donatello, que empiezan a pintar y a hacer muchas obras inspirados en el estilo griego. En la literatura también aparecen muchos escritores, poetas como Giovanni Petrarca, Giovanni Boccaccio, Francisco Petrarca, que van a recuperar también el estilo de poesía culta y el estilo humanista de los antiguos griegos. Y así con todas las artes, jóvenes, empiezan a recuperar ese estilo antiguo y lo traen de nuevo pues a esta edad y surge la edad moderna. Y como ustedes saben, en la edad moderna las personas tienen una mentalidad muy distinta a la mentalidad de la Edad Media. La mentalidad de la Edad Media en general era pues una mentalidad dogmática, guiada por la teología, por la fe, por la creencia. En cambio, en la Edad Moderna, gracias al Renacimiento y a un nuevo florecimiento del conocimiento, la mentalidad ya es más racional, busca apelar a lo científico, ¿de acuerdo? Busca una explicación racional para los fenómenos que se ocurren. En el Renacimiento o gracias al Renacimiento surge la Edad Moderna. Y la Edad Moderna es un despertar del pensamiento, ¿de acuerdo? Del pensamiento racional, del pensamiento científico. En la Edad Moderna no solamente surgen artistas, sino también surgen grandes científicos que van a recuperar este conocimiento filosófico y lo van a traer de nuevo a esta época, al siglo XVII. Y es en esta época también donde surge la ciencia moderna. Todos los conocimientos que tenemos el día de hoy acerca de los avances científicos, de, la, de los nuevos inventos, de los avances técnicos en la ciencia, se deben en gran medida por el inicio de la Edad Moderna Europea. Gracias a la Edad Moderna Europea surge la ciencia moderna. ¿Por qué? Porque en esta época surgieron grandes científicos que aportaron mucho hacia la ciencia y ellos son los padres, los precursores de lo que se conoce como la ciencia moderna. En esta época van a surgir muchos científicos que van a romper todos los esquemas, van a reescribir los libros de ciencia y van a tirar abajo muchas de las creencias y posturas que existían hasta esa época, como creencias impuestas, ¿no? Por los grupos de poder, por la iglesia o por muchos otros sectores, ¿no? Como que la Tierra es plana, por ejemplo, ¿no? Una creencia muy popular en la gente, ¿no? De esa época en Europa. O lo más importante que creían en esa época, que la Tierra era el centro pues del universo y que todo giraba alrededor de la Tierra.
o que todo se terminaba en la bóveda celeste, que era el cielo, y más allá de ello estaba la creación, ¿no? Estaba Dios y el paraíso. Entonces, estas ideas, que son ideas pues culturales, dogmáticas, eran las ideas imperantes, las que se imponían en la sociedad. Hasta que llegaron estos científicos y se encargaron de demoler todas esas ideas con base a qué? Con base a la evidencia, con base al estudio, con base a las pruebas, con base a la ciencia. Eso es el nacimiento pues de la ciencia moderna. Uno de los primeros y más importantes científicos que va a revolucionar el mundo en esta época va a ser Giordano Bruno. Giordano Bruno pues era un clérigo, una persona que se había criado en la iglesia, eh, era teólogo, pero decide investigar un poco mejor sobre la astronomía y se convierte en un astrónomo. Entonces, las respuestas que le dan a él acerca del universo, acerca del mundo, eran inexactas. Y él se quedaba siempre con las ganas de querer y seguir investigar y querer buscar una respuesta racional, no solamente lo que le daba pues la Biblia o la iglesia o los grupos de poder en esa época. Él quería saber la verdad, él quería saber realmente una explicación racional de cómo funcionaba el universo, cómo estaba compuesto el mundo. Él pensaba, como todo el mundo le decía, que el planeta Tierra estaba cubierto por una bóveda celeste, así como vemos en el dibujo. Y toda la creación se encuentra pues debajo. Y encima se encuentran el cielo, las nubes, pues, y el paraíso, ¿verdad? Donde está Dios y Jesucristo. Esta aplicación no le ponía muy satisfecho a Giordano Bruno. Entonces él decidió investigar y se dedicó toda su vida a estudiar los astros, ¿de acuerdo? Estudió los astros, estudió muchos movimientos de rotación, hizo muchos cálculos y llegó a la conclusión de que el espacio es mucho más grande de lo que realmente aparenta ser. Y él decía de que en realidad el espacio es infinito, que no tiene un final. ¿Por qué? Porque él ha calculado que la bóveda celeste es simplemente el fin de la Tierra y más allá existe un universo muy vasto. Pero eso no fue lo más revolucionario que dijo, sino que Giordano Bruno dijo, se atrevió a decir, de que todo lo que conocemos como naturaleza, todo eso es Dios. No es que Dios ha creado eso, sino que eso es Dios. Y esa idea fue demasiada contradictoria para la época, porque en esa época ustedes recordarán que la Iglesia Católica prácticamente gobernaba Europa, tenía mucho contacto, tenía un poder impuesto también que compartían con las monarquías. Entonces, en esa época hablar de la iglesia era hablar de los reyes, entonces estaban de la mano. Estar en contra de la iglesia es estar en contra del poder, entonces se metió con enemigos muy poderosos. Entonces, Giordano Bruno fue llevado a prisión, le hicieron un juicio e intentaron que se retracte y finalmente fue asesinado. En esa época pues asesinaban a la gente que está en contra de la religión y de la Santa Iglesia y lo condenaron pues por ser un hereje. Un hereje pues es una persona que atenta contra las creencias cristianas. Luego llegó otro científico, otro astrónomo que fue mucho más importante y relevante que Giordano Bruno, que fue Galileo Galilei. Galileo Galilei es el inventor pues del telescopio, como lo conocemos. Galileo Galilei fue un estudioso de los astros. Él se dedicó toda su vida a estudiar e investigar sobre las fases de la Luna, sobre la rotación terrestre. Y postuló también muchas teorías y cálculos de cómo pues funcionaba la rotación. Y Galileo Galilei tiene un descubrimiento muy grande, el cual es que la Tierra no es el centro del sistema solar, ni del universo, sino que la Tierra gira alrededor del Sol. Esta idea era también muy revolucionaria para su época, porque hoy nos puede parecer algo obvio, todo el mundo sabe que la Tierra gira alrededor del Sol, eso ya todo el mundo lo sabe, pero en esa época nadie lo sabía, solamente él lo había descubierto. ¿Y qué cosa decía la iglesia? ¿Qué cosa decía los grupos de poder, los reyes? Ellos te imponían una idea, ellos te decían de que la Tierra está en el centro del universo y que todo gira alrededor de la Tierra. ¿Por qué? Porque ellos, según su justificación, era de que como la Tierra es una creación divina, debe estar al centro, pues, y todo gira alrededor de ellos. Eso eh, era la explicación. ¿Y cuáles eran sus pruebas? Simplemente la visión y los sentidos. Si tú te paras en cualquier momento del día sobre un altillo y ves a tu alrededor,
te puedes dar cuenta que todo lo que está ahí está girando alrededor de la Tierra. Tú ves pasar las nubes, tú ves pasar eh, el Sol, ves pasar la Luna, y da la impresión de que todo gira alrededor de la Tierra y la Tierra no se mueve. Eso nos lo muestran nuestros sentidos, y eso es lo que se imponía antes. Pero Galileo Galilei demuestra que no, que es al revés, que la Tierra es la que gira alrededor del Sol y no es el centro de nada. Entonces, para llegar a esta conclusión se dedicó a estudiar pues muchos años de su vida y escribía en secreto. Él escribía en secreto y cuando empezó a descubrir y a confirmar mediante la matemática y los cálculos de que lo que él decía era cierto, quiso revelarlo. Pero a su vez le decían que se guardase pues con esa idea, porque esa idea era muy contradictoria a las creencias de la época. Así que él muchos años estuvo pues escondiendo sus descubrimientos. Hasta que al construir y al fabricar su telescopio, él se convenció de que si podía mostrarle a un incrédulo este telescopio y que vea con sus propios ojos mediante la sombra de la luna y mediante unos cálculos que él pudiera hacer y lo viera por sus propios ojos, este movimiento que hace la Tierra, se convencerían y no creerían que Galileo pues es un loco. Creerían que Galileo tiene la razón y rompería pues todos los esquemas. Eso es lo que creía Galileo que iba a pasar. Galileo decía, nadie me cree, pero si yo le muestro con sus propios ojos para que vean con mi telescopio lo que yo estoy calculando, la gente me va a creer. Entonces Galileo quiso hacer una demostración y fue hasta Roma. Viajó hasta Roma y quiso hablar con el Papa. El Papa pues no le hizo ningún caso y le mandó a hablar pues con su obispo. Eh, entonces Galileo pues fue muy emocionado, Galileo fue con muchas ganas de mostrarle al mundo su nuevo invento, para que vean pues lo que él había descubierto, ¿no? Entonces él llega y habla con el obispo y le presenta su nuevo invento. Y le dice, señor, usted representa a la iglesia y yo represento a la ciencia, le dijo. Quiero mostrarle un descubrimiento que yo he hecho que puede cambiar mucho y nos puede ayudar a entender un poco mejor la creación, decía. Perfecto. Y le explicó, Galileo le dijo, mira que yo he descubierto que según la rotación de la sombra de la luna y la rotación de la Tierra, he calculado que la Tierra no gira, que los astros no giran alrededor de la Tierra, sino que es al revés, que la Tierra gira alrededor del Sol. Y usted lo puede comprobar. Y sacó pues de su maletín este instrumento tan extraño para la época, ¿no? Nunca antes visto. Y Galileo pues le seguía hablando emocionado, que él había descubierto esto. Todo esto frente pues a la cara inmóvil e incrédula pues del obispo. Cuando terminó de hablar Galileo, el obispo lo miró y le dijo, a ver, ¿ya has terminado? Sí, ya está bien. Escúchame, le dijo. ¿En quién voy a creer yo? ¿En esa lata de metal fría y rara que me has traído? ¿O en las santas escrituras de la Biblia? ¿En quién voy a creer yo? ¿En lo que tú me has traído o en la Biblia? Y el cardenal dijo, obviamente que en las santas escrituras. Así que yo, aunque me muestres algo que tú has inventado, yo nunca voy a dejar de creer más en la Biblia. En la Biblia dice que hay una bóveda celeste y le explicó todo lo que dice la Biblia. Entonces Galileo se fue muy decepcionado. Finalmente, pues, lo pudo ver, ¿no? Mediante el telescopio, pero no le creyó nada. Pasó el tiempo y Galileo fue procesado, fue llevado a juicio. ¿Por qué? Por estas afirmaciones que él hacía. Hoy, que iban en contra, pues, de la creencia cristiana de la época, ¿no? Galileo fue llevado a un proceso, fue llevado a un juicio y le dijeron que se retracte. Galileo no se retractó y fue condenado a muerte. Antes de morir, Galileo expresó sus últimas palabras. Dijo, sin embargo, se muere. Perdón, sin embargo, se mueve. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que todos estén en su contra, a pesar de que lo condenen a muerte y que él se vaya a morir, sin embargo, la Tierra gira alrededor del Sol. Igual, aunque me maten, lo que digo es verdad. Eso es lo que él decía, ¿no? Ya se murió pues en su ley. Y hoy es recordado pues como uno de los mártires de la ciencia, ¿no? Galileo Galilei ha sacrificado prácticamente su vida por la ciencia. Por eso que cada vez que la ciencia comete realiza
un avance importante, un descubrimiento, una hazaña, le pone el nombre de Galileo o lo homenajea, ¿no? Porque él es un mártir de la ciencia moderna. Por ejemplo, cuando se inauguró el acelerador de hadrones, el CERN, en la frontera entre Suiza y Francia, que es una de las máquinas más elaboradas, más avanzadas y más costosas del mundo, que es como un aro donde giran partículas a mucha velocidad y eso lo estudian para calcular y estudiar mejor la física cuántica, mejor estudiar el universo y muchas cosas más. Entonces cuando lo inauguraron y lo encendieron, pensaban que no iba a funcionar. Y cuando funcionó, pues todos los que estaban ahí celebraron, fue como una hazaña de la ciencia, ¿no? Que pueden manipular partículas a una escala tan pequeña. Y en esa presentación celebraron con esta imagen, conmemoraron esa celebración con esta imagen, con la imagen pues del cuadro donde Galileo les enseña al cardenal su invento, ¿no? Es una imagen que representa a los científicos enseñando al mundo a la población mundial, a toda la gente, que la ciencia es algo que va mucho más allá del conocimiento humano, ¿no? Y es un mensaje que finalmente Galileo nos quiere dar, ¿no? Miren, más allá hay un mundo muy grande que tenemos que analizar, ¿no? Que tenemos que descubrir. Luego llega, pasando los años, René Descartes. Este de aquí fue un filósofo muy importante, un filósofo muy conocido por una frase, por su famosa frase, pues pienso, luego existo. Descartes fue un filósofo francés que básicamente nos dejó su duda metódica. Él decía que tenemos que dudar todo porque los sentidos nos engañan, ¿no? Él hablaba de la duda metódica, que tenemos que dudar para llegar a una verdad, ¿no? Él decía que como los sentidos nos engañan, lo único que nos puede guiar hacia la verdad es la razón. Y para él la razón eran las matemáticas. Por eso que matemáticas se estudia mucho a Descartes. Descartes es un gran precursor pues de la geometría analítica. Descartes decía, nunca debes confiar en tus sentidos, porque los sentidos nos engañan. Por ejemplo, Descartes decía, tú ves a un carro alejarse, y cada vez que ves ese carro alejarse, lo ves que se hace un poco más pequeño. No quiere decir que ese carro se está haciendo más pequeño, sino que tus sentidos te están engañando. Igual, cuando tú pones a remojar un lápiz en un vaso de agua, vas a ver que el lápiz se distorsiona. No quiere decir que el lápiz esté cambiado de forma, sino que tus sentidos te están engañando. Entonces, él nos daba muchos ejemplos de que los sentidos nos engañan. Así que lo único que nos puede guiar a la verdad es la matemática. Si tú mides ese auto, vas a ver que no se ha alterado. Entonces, ya estás en la verdad. Si ves y si mides el lápiz, te vas a dar cuenta que no se ha alterado. Entonces, nos dice eso, ¿no? Que la matemática es una de las formas para llegar a una verdad. Luego continuamos con Blaise Pascal, también fue un matemático francés muy importante, autor e inventor de la Pascalina. ¿Qué cosa es la Pascalina? Es una antecesora, la más antigua, es una antecesora muy antigua de lo que vendría a ser una computadora. Realmente una Pascalina es como una calculadora científica. Y en computación se estudia la Pascalina como el precursor más antiguo de una computadora. Prácticamente cuando se estudia computación se rememora a la Pascalina de Blaise Pascal, ¿no? Que fue uno de los más grandes matemáticos del mundo, ¿no? Que fue uno de los inventores de las primeras calculadoras. Lo llega Isaac Newton. Isaac Newton, pues, es uno de los científicos más grandes de la historia, ¿no? Él funda lo que vendría a ser la física clásica, con sus teorías y sus leyes, ¿no? Las leyes de Newton, la ley de la gravitación universal, las leyes de la cinemática, de la termodinámica, y también la teoría, pues, de la reflexión de la luz, ¿no? Aquí lo vemos en su famosa imagen, haciendo el experimento, ¿no? De cómo la luz se compone, ¿no? Y lo más importante de Isaac Newton es que con él prácticamente empieza la física clásica. Y las leyes de Newton fueron realmente las leyes que se utilizaron por excelencia en la ciencia y las que rigió la física muchos años y muchos siglos, hasta que llegó otro genio, Albert Einstein, el cual funda la física moderna, ¿no? Einstein altera y cambia un poco de las leyes que propone Newton y de la teoría que propone Newton. Pero para que ustedes me entiendan, ¿no? A nivel de Albert Einstein está pues Isaac Newton, ¿no? Y en realidad Isaac Newton es el maestro de Albert Einstein. Ya ahí se imaginarán la importancia de Isaac Newton para la física.
Entonces, si en este siglo, jóvenes, solamente hubiera existido Isaac Newton, ya también sería una revolución científica. Así de importante fue Isaac Newton para la ciencia. Luego seguimos con Johannes Kepler, que fue un científico, perdón, un astrónomo que se dedicó toda su vida a calcular las órbitas de los planetas. Gracias a él conocemos el tamaño, la circunferencia y las órbitas de los principales planetas. Él los estudia y los clasifica. En honor a Kepler tenemos muchos telescopios en el espacio que se dedican a investigar y a calcular también las órbitas de muchos planetas y a descubrir planetas nuevos, así como lo hacía Kepler en su época. El satélite Kepler, que tiene un telescopio, es uno de los satélites más fructíferos de la historia. Es un satélite que ha descubierto muchos planetas. Y muchos planetas actualmente jóvenes llevan el nombre de Johannes Kepler. Es un gran homenaje que hace la ciencia, como hemos dicho, ¿no? La ciencia se homenajea a sí misma. Aquí vimos pues quiénes son los principales inventores y los principales avances de esta época, ¿no? Galileo inventa el anteojo ocular, esto ¿cómo se llama? Para los telescopios. Torricelli inventa el barómetro, Isaac Newton el telescopio reflector. Haynes el primer reloj de péndulo, este reloj que sirve, ¿han visto ustedes en las películas antiguas este reloj que tiene un péndulo como una bola que va girando de un lado a otro? Bueno, él inventó, ¿no? Haynes. Pascal, pues la pascalina, Giovanni Branca diseña la turbina a vapor. Entonces, estos avances científicos que se dan en esta época van a servir mucho para que el siglo posterior se dé un gran boom, se dé una gran revolución de muchos inventos. Y esa revolución que viene un siglo después, gracias a la ciencia moderna, se va a llamar la revolución industrial. En la revolución industrial aparecen muchos inventos que van a cambiar el mundo. Pero sí lo vamos a ver la próxima semana. Bueno, jóvenes, entonces, como ustedes se han podido dar cuenta, este fue un tema muy interesante, muy importante, el cual nos explica muy bien cómo es que surge la ciencia moderna y cuáles fueron eh, sus principales representantes. Bueno, jóvenes, eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana.